Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 346. Sospechoso. G. Lo Joan se detuvo al ver una pila de huesos en los arbustos. No podía decir si los huesos pertenecían a humanos o bestias mutadas en la jungla. Toda la jungla estaba llena de cadáveres y esqueletos, pero lo que atrajo la atención de Lo Joan fue un poste de madera afilado cerca. En lugar de un poste, era más un pilar. Era tan ancho como un gran cuenco y tenía 4 metros de largo, como si las dos partes rotas estuvieran juntas. Cogió la parte más pequeña y pesaba casi 300 kilogramos. Seguramente no era un arma utilizada por un humano. Lo Joan frunció el ceño. Aguantando el horrible hedor a carne podrida, limpió los arbustos para poder ver el esqueleto completo. Era solo el torso de un cuerpo, y las extremidades inferiores no se encontraban por ninguna parte. Tal vez fue comido por una bestia mutada, pensó. Un gusano del tamaño de un pulgar se movía en una cuenca ocular. Lo Joan manifestó su aura e innumerables insectos venenosos salieron de debajo del esqueleto. Tras un examen más detallado, el esqueleto parecía pertenecer a un primate que era mucho más grande que un humano. Su parte superior del cuerpo ya tenía 2 metros de largo y con la adición de su parte inferior del cuerpo que había desaparecido, se estimó que tenía 5 metros de altura. Su cabeza era enorme, casi del tamaño de un lavabo. Lo Joan echó un vistazo a su cabeza y se sorprendió al descubrir que su cabeza era diferente del primate común. En lugar de un cráneo redondeado, era más como un cilindro inclinado, donde la parte posterior de la cabeza era larga. Al mirar la piel de la bestia podrida junto a ella, las señales mostraban que había pertenecido a una raza inteligente. Lo Joan se paró en el lugar y cerró los ojos. Olfateó el aire a su alrededor para captar los olores del área. El olor a cadáveres, plantas, pieles de bestias y hojas podridas llenó sus fosas nasales. Para decirlo simplemente, la capacidad de olor de Lo Joan había excedido la de un sabueso. Podía ver que había más de 1000 especies de plantas en la jungla. El cadáver se había podrido y el esqueleto era lo único que quedaba. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado allí. Como había pasado un tiempo desde que llovió, percibió un olor que se identificaba más o menos hacia donde se había ido el asesino del primate muerto. Siguiendo el olor, Lo Joan encontró 3 cadáveres más a unos 100 metros de distancia. Parecía que se había librado una batalla en esos arbustos. Lo Joan se dio cuenta de que el olor era más fuerte a medida que se acercaba. Era obvio que no solo había uno, sino una tropa de ellos. Se dividieron en varios grupos y tomaron diferentes direcciones. Lo Joan calculó que había al menos 8 de ellos que quizás estaban allí para cazar antes de ser atacados. La forma en que el primero de ellos fue asesinado, Lo Joan sabía que el atacante era fuerte, ya que 2 de ellos murieron poco después, mientras que el resto corrió por sus vidas. Pero todo fue una suposición estimada. Para Lo Joan, la única buena noticia era que el poderoso olor lo hacía más fácil a medida que trazaba su camino, por lo que no tenía que pasar más tiempo explorando la jungla. Él aceleró sus pasos y saltó sobre una rama. Como un simio, viajó a lo largo del dosel de árboles como un espíritu tranquilo. Había más y más senderos artificiales por delante donde la mayoría de los árboles fueron cortados. De repente, se detuvo, saltó para esconderse entre las ramas y miró desde lejos. Se escuchó un crujido en su dirección y vio alrededor de 10 extraños gigantes apareciendo a través de los árboles. Los gigantes tenían músculos duros como rocas y emitían un aura de inmensa fuerza. Sus alturas variaron desde 4 metros hasta más de 6 metros. No tenían pelo y su piel estaba bronceada. Sus cabezas en forma de cilindro les hacían parecer que llevaban sombreros de chef. La diferencia entre ellos y las bestias mutadas comunes era que había una gruesa túnica de piel de bestia atada a sus cinturas y tenían armas en sus manos. Por supuesto, para los humanos, sus armas eran rudimentarias ya que la mayoría de ellos eran solo ramas de madera. Lo que sorprendió a Lo Joan fue que el líder blandía un hache de acero de 1 metro de ancho. El hache estaba pobremente forjada. Aparte de su tamaño aterrador, la superficie era rugosa y el borde era contundente. Había espacios por todas partes e incluso algunas pequeñas grietas en el mango. Pero era de acero real. El brillo gris plateado preocupaba a Lo Joan. Edad de piedra, edad de bronce, edad del hierro negro, hasta la edad del hierro de la primera revolución industrial. La civilización humana también tuvo una evolución del uso de dicho material. Aunque tales argumentos fueron de alguna manera sesgados, ser capaz de utilizar el acero demostró que esta raza inteligente había dominado la habilidad de la metalurgia. Lo Joan sintió un escalofrío en su interior. La raza inteligente con la que se encontró la última vez usó fuego, pero esta raza tenía conocimiento del acero y posiblemente de otros metales. La evolución de la civilización de una raza así lo asustó. Los humanos tardaron millones de años en llegar a donde estaban hoy, pero la inteligencia de esa raza,
después del apocalipsis, se disparaba. ¿Podrían los humanos vencer alguna vez, o incluso competir con una raza de gigantes? Miró a la tropa de gigantes y tuvo un fuerte impulso de matarlos. No importa que, él pertenecía a la raza humana. Si el área de reconstrucción era destruida, incluso si escapaba, se quedaría a vagar y luchar por su vida. Lentamente, Lo Yuan sacó su sable y descendió ligeramente de la rama. Humano. El líder gritó cuando vio a Lo Yuan y la pandilla fue alertado de la amenaza. La palabra, humano, sorprendió a Lo Yuan. Entornó los ojos y miró al gigante. Sintió su miedo cuando lo vieron por primera vez, pero luego se sintieron aliviados cuando descubrieron que estaba solo. Ríndete, vive, lucha, muere. El líder de la manada gritó furiosamente. Su voz era profunda con un acento entrecortado. Agitó su mano, y el resto de los gigantes rodearon a Lo Yuan en un instante. Lo Yuan ni siquiera se inmutó mientras avanzaban. Miró a su alrededor y se burló. ¿Ustedes pueden hablar? Ríndete, vive, lucha, muere. El líder se repitió a sí mismo. Parece que solo puedes decir eso. Prepárate para morir. Lo Yuan balanceó su sanmadao y una fuerza invisible salió disparada de la punta del sable, extendiéndose aproximadamente a 2 metros de distancia. No era el resplandor del sable, sino el chi que provenía del propio sanmadao. Mirando cómo atacó Lo Yuan, el líder perdió su paciencia. Rugió un grito de batalla y cargó listo para capturar al humano. Sin embargo, el resto no se movió en absoluto. Se quedaron atónitos y se preguntaron dónde se había ido ese pequeño humano. Lo siguiente que supieron, sintieron un dolor en sus gargantas. Tocaron sus gargantas, y de repente, levitaron en el aire y comenzaron a girar. Más de 10 cabezas cayeron al suelo alrededor de Lo Yuan, seguido de una lluvia carmesí de sangre. Envainó su sable y procedió a caminar hacia adelante. Él frunció el ceño para sí mismo. Aunque eran inteligentes, era imposible que aprendieran el lenguaje humano por sí mismos. Además, con la forma en que el gigante intentó obligarlo a rendirse y la extraña hache de acero, tuvo una sensación de sospecha ante todo lo que sucedió. Capítulo 347, humano evolucionado gigante. Había 2 valles profundos con barrancos en ambos lados, una corriente clara fluía a través de ellos. Un cardumen de pirañas nadaba como almas errantes con la corriente, el lecho de la corriente sembrado de huesos. Una sombra caminó silenciosamente por la orilla, sin que nadie se diera cuenta de su existencia. Incluso las pirañas no lo sabían mientras buscaban comida en el agua. Con cada paso que daba, se ponía una distancia de 10 metros entre cada paso que hacía la sombra. Dentro de algunas respiraciones, la sombra se había ido. Más de 10 minutos después, Lo Yuan se lanzó a un lado y se escondió entre los arbustos. Mirando a lo lejos, había una cueva en el lado del valle. La cueva tenía 8 metros de alto y más de 10 metros de ancho. Estaba a 4 kilómetros de la cueva, y más de 10 gigantes que yacían y se ponían en cuclillas frente a ella. Lo Yuan pensó que la pandilla de gigantes parecía que eran los guardias de la cueva, pero no parecían ser capaces de hacerlo. La raza aún tenía que desarrollar tropas profesionales. Lo Yuan observó por unos minutos más y se dio cuenta de que había muchas actividades en la cueva. En un corto periodo de tiempo, 3 grupos de gigantes entraron y salieron. Los que volvieron del exterior llevaban cadáveres de presa sobre sus hombros, sus cuerpos manchados de sangre. La comida era una prioridad para ellos, y parecía que la caza era su principal fuente de alimentos. Lo Yuan continuó observándolos pacientemente. El valle era uno de los principales pasajes de la tribu, muchos equipos de ellos pasaron caminando, pero ninguno lo notó, incluso si estaba a solo unos metros de distancia. Misión especial grado de I. Destruye a la tribu inteligente. No dejes ninguno atrás. Mata a todas las criaturas de la tribu. Recordatorio, esta es una misión especial. La dificultad se ha reducido. Límite de tiempo, ninguno. Aceptar diagonal rechazar. Un mensaje de misión apareció en su mente. Echó un vistazo y aceptó la misión. Por algún giro de la fe, esta misión especial tuvo la menor dificultad. Lo único era tener paciencia, ya que básicamente no era arriesgado en absoluto. Como Lo Yuan había estado preservando su fuerza, insectos venenosos en los arbustos corrieron hacia él. Muchos bichos coloridos se arrastraron en la parte posterior de sus piernas y algunos de ellos intentaron despedazar su piel. Echó un vistazo y los ignoró. Ahora que su piel era 100 veces más dura que el cuero, incluso las balas de rifle normales no podían hacerle nada. Además de la picazón, las picaduras de los insectos venenosos no podían dañar su piel en absoluto. Además, la parte inferior de sus pantalones y sus mangas estaban atadas. Aparte de aquellos que se arrastraron por la cara que se aplastó hasta la muerte, otros lo mordieron en el resto de su cuerpo. El tiempo pasaba y en poco tiempo, era de noche. Había equipos menores regresando por el pasillo y parecía que todos los gigantes estaban en la cueva. Tanto los machos como las hembras eran cazadores, y según calculó Lo Yuan, había más de 1 millar de ellos que volvieron de la caza desde la tarde. Para incluir a los que se quedaron en la cueva, podría haber 3000 de ellos.
De repente, escuchó una voz gritar detrás de él, frunció el ceño y se giró. Pronto, vio un equipo de gigantes aparecer. Se enojó cuando el equipo trajo a su presa mientras hablaba en un idioma extraño. La presa no eran animales, eran humanos. Estaban atados con cuerdas de mimbre y había hombres y mujeres colgados. Sus ropas estaban rotas y la mayoría de ellas estaban cubiertas de pieles de bestias, además de uno que estaba bien alimentado y color de rosa, mientras que el resto tenía la piel amarillenta y estaban gravemente desnutridos. Luo Yuan frunció el ceño mientras miraba. Incluso la clase más baja en el área de reconstrucción al menos sería alimentada bien. Aparentemente, este grupo de personas no era del área de reconstrucción, sino vagabundos en el desierto. Había estado en el área de reconstrucción durante mucho tiempo, por lo que los vagabundos no le resultaban desconocidos. Ya se tratará de humanos evolucionados que huyeron al desierto o de aquellos que fueron expulsados del área de reconstrucción. El grupo de humanos evolucionados se había paseado por la zona de reconstrucción y luchado durante toda su vida. Por supuesto, no todos los viajeros eran humanos evolucionados. La mayoría de ellos fueron capturados por los humanos evolucionados en el camino. Como no había un monarca gobernante en ese momento, los humanos evolucionados fueron despiadados con los civiles. Nadie sabía lo que le sucedió. La esclavitud se consideraba aceptable y para algunos humanos evolucionados que actuaban como salvajes, los civiles se convertirían en sus presas cuando no pudieran cazar. Cuando Luo Yuan llegó al área de reconstrucción, si no fuera por su fuerza y habilidad, el lagarto gigante y King Kong podría ser uno de ellos aquí. Cuando la gente frenaba sus pasos, los gigantes los azotaban. Con cada latigazo, un pedazo de carne se les arrancaba de la espalda. La mayoría de sus espaldas estaban desgarradas y ensangrentadas, y cojeaban desesperadamente. Luo Yuan sostuvo su sable apretado y miró hacia abajo. Los gigantes estaban muy lejos ahora mientras soltaba un largo suspiro mientras contenía su impulso de matar. Pronto el cielo se oscureció, y cuando eran las 6 de la tarde, un nuevo equipo comenzó a vigilar la cueva. Luo Yuan esperó una hora más y saltó hacia adelante cuando vio a un grupo de gigantes que regresaban. Pronto, aterrizó silenciosamente en la parte superior de la cueva. De repente, sin que Luo Yuan se diera cuenta, los gigantes que custodiaban la cueva comenzaron a reñir. Poco tiempo después, comenzaron a pelear. Luo Yuan estaba listo para matarlos, pero mirándolos pelear, se contuvo. La pandilla de gigantes que mató antes, pasó demasiado rápido. Antes de que pudieran hacer algo, los masacraba a todos. No tenía idea de qué tipo de poder poseían estos gigantes. Este pequeño equipo de gigantes no era nada para él ya que su poder era limitado. Sin embargo, si iba a matarlos a todos en la cueva, sería más complicado ya que había miles de ellos. Un pequeño error y podría ser asesinado. Luo Yuan se agachó y se escondió debajo de una roca gigante mientras los observaba pacientemente. Al principio, había dos de ellos peleando. Uno de ellos que parecía ser el líder intentó detenerlos, pero pronto más de ellos estuvieron involucrados en la lucha. Al no detenerlos, el líder fue arrastrado a la lucha al final. Finalmente, fue un caos. Todos se golpeaban entre sí, y el único propósito aquí era luchar. Los gigantes eran increíblemente fuertes, cada golpe aterrizaba como una bomba explosiva con cada golpe. Pronto algunos de ellos cayeron en una pila de sangre y uno de ellos incluso tenía su pecho hundido. Eso no los detuvo en absoluto, ya que la sed de sangre y la muerte provocaron el enloquecimiento de los gigantes a medida que la lucha se hacía aún más intensa. En ese momento, apareció un gigante en la entrada de la cueva. Mientras miraba la sangrienta escena, el gigante se puso furioso. Luo Yuan echó un vistazo y notó que este gigante era diferente del resto. El resto tenía ojos similares a los humanos, mientras que este tenía pupilas doradas. Llevaba un collar hecho de 6 cráneos humanos en su cuello, y eso llenó a Luo Yuan de ira. El gigante caminó rápidamente hacia ellos y agitó sus brazos. Luo Yuan podía sentir que había un fuerte flujo en el aire. El grupo de gigantes que luchaban fue golpeado por una fuerza invisible y arrojado de sus pies a 5 metros de distancia. Estaban gritando de dolor. ¿Un humano evolucionado? Luo Yuan estaba estupefacto. Capítulo 348. Malvado. El humano evolucionado gigante rugió al resto en un ataque de ira. Aparentemente, tenía una posición de poder entre los gigantes. De repente, todos los gigantes cayeron al suelo, temblando de miedo. Nadie notó la sombría sombra de muerte que pasaba detrás del gigante humano evolucionado. De la nada, un sable brilló y, a medida que la luminiscencia desaparecía, los gigantes que yacían en el suelo estaban muertos. El lugar quedó en silencio, mientras más de 10 cuerpos se retorcían en la tierra. El olor a sangre era espeso en el aire, y con el paso del tiempo, el olor se hizo más y más fuerte. Luo Yuan se escondió en las sombras y voló a la cueva sin ser detectado. En el camino, cada gigante que cruzó fue decapitado donde estaba parado. La sangre goteaba de la punta de su ensangrentado sable carmesí. La cueva estaba inclinada hacia abajo, a más de 10 metros de la cueva. Poco después,
Luo Yuan llegó a una bifurcación en el camino. Más tarde, aparecieron más de caminos. Fue como si se moviera a través de un laberinto. Cuando notó la suave circulación de aire, se dio cuenta de que había más de una entrada a la guarida subterránea. Dichos terrenos dificultaron la búsqueda ya que los gigantes podían escapar de muchas maneras. Incluso para una persona con habilidades poderosas, sería difícil encontrar incluso un solo gigante si se perdiera en el laberinto. Sin embargo, por cada gigante que conoció, su espada fue lo último que encontraron. Sus agudas orejas le permitieron escuchar el sonido más pequeño. Incluso la caída de polvo que aterrizó en el suelo no pudo escapar de él. Podía oler a los gigantes que estaban a pocos kilómetros de distancia fácilmente. Sus atributos físicos de +1/7 fueron completamente utilizados en esa cueva. Por lo que él había observado, la civilización de esta raza inteligente permaneció primitiva donde su formación social era similar a la de una naturaleza primitiva. Cuando Luo Yuan atravesó corriendo la cueva, vio que los gigantes eran bárbaros y abiertamente tenían relaciones sexuales con diferentes parejas. Aunque eran de una forma similar a los humanos, sus deseos y naturaleza cruel eran la de los animales salvajes. Luo Yuan no pudo soportar mirar. Siguió el olor delante de él y avanzó. Cada vez más cuerpos caían al suelo cuando pasaba y él se precipitaba en cualquier camino, detectaba una gran forma de vida y los mataba a todos. La búsqueda no fue tan simple como esperaba. Cuando había muchos de ellos, se dio cuenta y tuvo que atacar con un mayor esfuerzo. Se encontró con 3 o 4 humanos evolucionados, pero con su mayor agilidad, los mató incluso antes de que pudieran mover un músculo. Para los gigantes normales, fueron asesinados en tan solo unos pocos golpes de su sable. Afortunadamente, no hubo muchos humanos evolucionados gigantes. Solo había uno de ellos en cada 100. Si hubiera más, sería más complicado para él. Las habilidades de los humanos evolucionados variaron. Si no se usaba su habilidad, nadie podría decir qué tipo de poder tendría. Incluso una habilidad insignificante podría ser tediosa. A medida que la matanza continuaba, el hedor de sangre era abrumador. Más y más pasos tropezaban en su camino. Estaba aturdido por la estampida que se dirigía hacia él. Pensó por un momento y saltó 9 metros hasta la cima de la cueva. Unos cientos de gigantes irrumpieron en el área. Sus gigantescos cuerpos hicieron temblar las rocas de la pared de la cueva. Un humano evolucionado, que parecía ser el líder de la pandilla, entró. En su grueso brazo sostenía un enorme machete, una expresión de berserker sediento de sangre en los ojos. Miró la pila de cadáveres, y mientras miraba a su alrededor con miedo, bramaba de furia contra el techo de la cueva. El resto de los gigantes dejaron de moverse. Hasta cierto punto, la raza inteligente era la misma con la raza humana, donde eran una pequeña tribu que luchaba por sobrevivir al apocalipsis. En el desierto, había una jungla interminable de peligro que los mataría, e incluso el genocidio era una realidad posible. Tal vez los gigantes normales eran salvajes de corazón y funcionaban basados únicamente en su fuerza física, pero ser el líder requería mucho más. El gigante humano evolucionado que se convirtió en líder tenía que ser prudente, lo cual era crucial o de lo contrario habrían desaparecido en el desierto. Era demasiado tarde para que corrieran. Luo Yuan usó su mano y se empujó contra la parte superior de la cueva. Su cuerpo cayó en un instante. Mientras todavía estaba en el aire, con su sanmadao en la mano, combinado con su voluntad, cortó el aire ante él. El resplandor del sable se expandió a unas 5 veces su brillo, y su luminiscencia se extendió a una longitud de 3 metros. Mientras los gigantes se acurrucaban juntos, con un solo golpe, Luo Yuan masacró a 19 de ellos con ese golpe. Antes de que pudieran siquiera hacer un sonido, Luo Yuan se lanzó rápidamente y lanzó movimientos mortales con su espada. El resplandor era como un láser, disparando salvajemente en el pequeño túnel. Antes de que se dieran cuenta de lo que sucedió, unos cientos de ellos estaban muertos de pie. Fue muy tarde. La cueva estaba en caos. Los gigantes estaban ahogados por el miedo. La voluntad de luchar desapareció con los gritos de miedo y el gorgoteo de la sangre, como copos de nieve atrapados bajo el sol abrasador. La sombra que los asesinó fue imparable. Justo cuando un gigante estaba preparado para atacar con su lanza, fue asesinado al instante. Cuando otro estaba listo para liberar su poder, su cabeza se deslizó limpiamente de su cuerpo. Incluso cuando uno de los humanos evolucionados gigantes usaba su habilidad defensiva desarrollada, era inútil contra el sable envuelto en voluntad. Algunos de ellos fueron asesinados por accidente en el caos del ataque. Aunque era una misión de grado de I, su dificultad era comparable a la de una misión de grado D. A pesar de que había miles de ellos para ser asesinados y el líder estaba en el nivel verde claro, no podían escapar de la ira de Luo Yuan. En menos de un minuto, el túnel estaba lleno de cadáveres fríos. Algunos de ellos lograron escapar y cientos de ellos fueron asesinados por la espada de Luo Yuan. Incluyendo los que él mató antes, había aproximadamente 2000 de ellos muertos en la tierra. Llevando su sanmadao, Luo Yuan procedió a caminar hacia la cueva siguiendo el hedor de los gigantes sin temor.
En el camino, mató a más de 10 gigantes. 10 minutos después, pudo ver que la luz iluminaba la oscuridad de la cueva. La cueva era descomunal. Tenía 10 metros de alto y unos pocos kilómetros cuadrados de ancho. Incontables puntos de fuego cubrieron la cueva como luz de las estrellas, iluminando el espacio. Era el punto central de la tribu. Tal vez debido a la masacre anterior, no quedaron muchos gigantes. La mayoría de ellos eran niños de menos de 2 metros y madres embarazadas. Lo que sorprendió a Luo Yuan fue que había muchos humanos a su alrededor, por lo menos cientos. Mientras los miraba detenidamente, notó que algunos parecían esclavos mientras que los otros parecían vacíos, como zombies. La cueva estaba llena de muchos objetos que los humanos dejaron después del apocalipsis. Coches oxidados, tanques rotos, utensilios eléctricos gastados y basura al azar se apilaron en el centro de la cueva. Luo Yuan sospecha que la fuente de sus armas de acero provino de los materiales en esa colina. Sabía que los objetos podrían haber sido posesiones de los humanos atrapados en esa cueva, y se habrían visto forzados a fabricar armas para los gigantes bajo la amenaza de una muerte instantánea. Estaba dividido entre la opción de poner fin al suministro de armamento de acero a los gigantes, matando a la gente o salvándolos de la fe que los atrapó. Capítulo 349, perdido con su Sanmadao en la mano, Luo Yuan se adelantó, inexpresivo. Más de 10 jóvenes gigantes intentaron emboscarlo, pero, antes de que estuvieran lo suficientemente cerca como para golpearlo, fueron asesinados por algunas cuchilladas del sable brillante que irradiaba 3 metros de su voluntad. Mientras caminó, mató a todos los que se interpusieron en su camino. Cadáveres llenaron el área. Pronto, la ruidosa cueva quedó en silencio. No solo los gigantes, sino también los humanos estaban callados. Cuando Luo Yuan se acercó más a ellos, retrocedieron asustados. Algunos de ellos estaban tan asustados que sus rodillas se doblaron y cayeron al suelo. Ninguno de ellos se atrevió a defenderse. Luo Yuan no desató su aura ni tampoco mató a nadie. Sin embargo, su sangre cubrió el sable, la ropa y su cara inexpresiva aterrorizó a todos en la caverna. Si se pusiera a sonreír daría aún más miedo. Vislumbró el horno que estaba a 10 metros a la izquierda. Junto a él había un gigantesco taller de moldes con algunas máquinas hechas a la medida. Un grupo de humanos permanecía junto a él, helado de miedo. Algunos de ellos tenían llaves y palas en sus manos temblorosas. Él miró hacia otro lado y no dijo una palabra. Como ser humano fuerte y evolucionado, era difícil para Luo Yuan imaginar lo difícil que sería vivir en el desierto. Aparte de cómo viven sus vidas como forraje para las bestias mutadas, el entorno hostil, así como la esclavitud de su propia especie fueron algunas pesadillas más que sufrieron. Quizás para ellos, era la única forma de vivir. Su naturaleza de vida era vivir y reproducirse. Lo que estaba en contra de la naturaleza de la vida habían sido eliminado a través de la evolución de su especie. Un grupo de ellos fueron vistos como rebeldes que escaparon a la jungla, pero los otros no. La mayoría de ellos solo quería vivir como vagabundos olvidados por el área de reconstrucción. Luo Yuan no era un santo. Sus principios y virtudes no eran algo de lo que estuviera orgulloso. Si él no tuviera el sistema que lo convirtió en un humano evolucionado, podría haber sido uno de ellos. Lo que vio fue un medio para mantenerse con vida, pero había una tristeza indescriptible dentro de él por ellos. Si no se enterara antes, esta inteligente raza de gigantes se habría convertido en una supercivilización con el conocimiento que habrían aprendido de los humanos. Tal vez los gigantes los matarían una vez que no encontrara ningún uso para ellos. Sería algo desalentador de presenciar. Luo Yuan sacudió la cabeza para deshacerse de los pensamientos miserables en su mente. Su rostro se volvió frío como una piedra y miró hacia adelante. Su cuerpo de repente se volvió borroso y desapareció de donde estaba. Más de 10 mujeres gigantes que intentaron huir fueron cortadas a la mitad mientras daban sus primeros pasos. En un instante, esa área de unos pocos kilómetros se convirtió en una caja de matar. Con su velocidad de 200 metros por segundo, nadie logró escapar de su sable despiadado. No importaba que las mujeres embarazadas o los niños que tenían menos de 1 metro de altura, todos fueron asesinados sin remordimiento. En unos momentos, el hedor de la sangre llenó el aire. 10 minutos después, Luo Yuan volvió a colocar su sable en su funda. Las personas que estaban observando se sintieron aliviados de que los gigantes estuvieran mutilados a su alrededor, pero ninguno de ellos emitió ningún sonido. La mayoría de los peregrinos eran personas corrientes que fueron capturadas por humanos evolucionados para ser vendidos como esclavos. La paz se había perdido para ellos por tanto tiempo que ya no lo sabían. Estaban aturdidos por toda la tortura y estaban contentos de tener aire en sus pulmones. Además del miedo por Luo Yuan, la mayoría de ellos estaban aterrorizados por lo que este humano evolucionado asesino tenía reservado para ellos. Durante el apocalipsis, las vidas humanas fueron peores que la vida de un perro.
El tratamiento que los gigantes les dieron se consideró bueno ya que los humanos les servían. Aunque su libertad y dignidad habían desaparecido hacía tiempo, al menos su seguridad estaba garantizada y nunca tendrían hambre. Si tuvieran que estar en el desierto, no estaban seguros de cuánto tiempo podrían vivir en ese exuberante yermo diabólico de color verde. Luo Yuan no tuvo tiempo de preocuparse por lo que pensaba la gente. Miró la misión y se dio cuenta de que aún no estaba completa. Volvió a buscar en los cadáveres a su alrededor. Vio el cuerpo embarazado de una mujer muerta en el montículo de cadáveres a sus pies, y usó su sable para atravesar su barriga. Pero, sin embargo, la misión permaneció incompleta. Había muchas bifurcaciones en la cueva, pero solo había un camino en este. Tenía un recuerdo meticuloso en el que memorizaba todo de una sola mirada. Antes de venir aquí, ya había despejado todos y cada uno de los caminos que cruzó. No debería haber gigantes que él haya olvidado. Además de la posibilidad de que hubiera más gigantes que aún no habían regresado, debería haber otro gigante escondido en algún lugar. Miró a su alrededor cuidadosamente, y algo llamó su atención. En un rincón oscuro donde algunas mujeres sucias se encogían de miedo por sus vidas, había una cortina de forma extraña oculta por sus pies. Escuchó un latido del corazón que era obviamente más fuerte que los latidos del corazón de un ser humano golpeando debajo de la cortina. Había algo oculto allí. Luo Yuan caminó hacia las mujeres. Al ver a Luo Yuan caminar hacia ellas, se horrorizaron. Sus cuerpos temblaban y se volvieron de un blanco enfermizo y pálido. Apártense del camino, Luo Yuan dijo. Es todavía un bebé, no sabe nada, por favor, perdónalo. Una mujer dijo mientras tragaba su miedo. Su voz temblaba incontrolablemente. Luo Yuan estaba sorprendido. No estaba seguro de si estas mujeres amaban al niño, y ahora estaban del mismo lado que los gigantes. ¿Cómo podrían proteger a su enemigo? ¿Subestimaron lo poderoso que era su sable? Luo Yuan sacó su sanmadao y dijo, ¿crees que puedes interponerte en mi camino? Las mujeres estaban aterrorizadas. Al instante se arrastraron a un lado y se mantuvieron en silencio. Luego levantó la cortina, y había un bebé que parecía no tener más que unas pocas semanas de nacido. Parecía un niño humano de 6 años. Sus pupilas eran doradas, claras e inocentes. Pensó que estaba jugando un juego con él, y soltó una risita mientras pateaba los pies. De repente, una luz brilló frente al bebé. Dejó de sonreír. La sangre brotó de su garganta. Se desangró y murió instantáneamente. Sus ojos eran fríos y sin vida. Misión: un especial grado de IT destruye a la tribu de la raza inteligente. No dejes ninguno atrás. Mata a todas las criaturas inteligentes de la tribu. Observaciones: esta es una misión especial. La dificultad se ha reducido. Límite de tiempo: ninguno. Estado de la misión: completado. Evaluación: perfecto. Personaje: Luo Yuan. Terminación: 100%. Recompensa de valor de experiencia básica más 9600 asterisco 100%. Evaluación: perfecto. Valor de la experiencia más 9600 asterisco 100%. Experiencia: 5520 diagonal 307200. Has nivelado. Personaje: Luo Yuan. Ocupación: vicecapitán de la unidad espada. Nivel 11. Atributos: fuerza 17, 10, agilidad 15, 10, físico 17 más 4 10, inteligencia 14, 10, percepción sensorial 14 más 1 10, voluntad 16 más 1 10, habilidades ciencias 16, matemáticas 14, mandarín 19, inglés 16, finanzas 17, computadoras 9, bailar 1, arte 3. Juego 6, negociar 9, socializar 7, cocinar 3, conducir 1, combatir mano a mano 19, habilidad con las espadas 5, habilidad con armas de fuego 6. Casting 15, habilidades especiales, técnica de identificación, técnica de sintetización, técnica de detección, habilidades naturales, Earth Stamp, nivel 6, visión tetradimensional, 2%, bestia de batalla, lagarto gigante, nivel 3, mono furioso, nivel 2, puntos de atributo no asignados 1, puntos de habilidad no asignados 5, misiones incompletas ninguna. Luo Yuan miró el mensaje enviado desde el sistema. Él era feliz. Después de esperar casi medio año, finalmente logró subir de nivel. Aunque tomó algo de tiempo, en 6 meses sus habilidades mejoraron muy rápidamente. Si era el cambio de atributos durante el periodo de transición o el núcleo de energía de nivel 8 que consumió recientemente lo que aumentó su físico y fuerza, los puntos menores que el sistema le daba cada vez que nivelaba apenas significaban algo para él. La función del sistema se había vuelto insignificante para él. Sin embargo, la actualización de los atributos que el sistema proporcionó también eran cruciales ya que todos los puntos de atributos se agregaron en consecuencia. Su atributo más alto,
atributo simple, era más 1,7 mientras que el más bajo era más 1,4 y eran los principales atributos. Inicialmente, su destreza era la más alta, pero ahora estaba muy por detrás de su fuerza y rasgos físicos que lo alejaban de su verdadero potencial. Luo Yuan no tenía prisa por hacer cambios en sus atributos. Él tenía algunas dudas. La razón principal por la que él estaba aquí era buscar el árbol de la sabiduría. Si lograba encontrarlo, no solo aumentaría su inteligencia, sino que los puntos restantes podrían agregarse a su destreza. Para entonces, su visión tetradimensional podría aliviarse y habría otra ronda de cambios importantes en sus habilidades. Sin embargo, había mirado alto y bajo a lo largo de la cueva, pero no había signos del árbol de la sabiduría. Lo pensó y se dio cuenta de que tenía sentido. No había ningún árbol que pudiera sobrevivir en una cueva ya que no había luz solar. No tenía idea de dónde emigraron los gigantes. Miró a las mujeres frente a él y sacó su sable con una fría mirada en sus ojos. Eso asustó a las mujeres y sus caras se volvieron de un blanco espectral. Él dijo, déjame preguntarte de dónde vienen estos gigantes. Yo, no sé nada, dijo la mujer que defendió al bebé. Luo Yuan se dio la vuelta y dijo en voz alta, todos vengan hacia aquí, ¿alguien sabe de dónde vienen estos gigantes? Su voz era tan fuerte que un eco permaneció en la cueva. La matanza anterior los hizo obedecerle por miedo a sus vidas. Se miraron el uno al otro, se reunieron a su alrededor. Pronto, todos ellos estaban parados frente a Luo Yuan. Los miró uno a uno y notó que había algunos que parecían vacilantes para decir algo. Señaló a uno de ellos y dijo, habla, y si te atreves a mentirme, sus palabras le causan escalofríos. La multitud retrocedió y al que él señaló se quedó solo. El hombre miró a su alrededor con miedo. Cuando se dio cuenta de que Luo Yuan no había apuntado, cayó de rodillas y se postró repetidas veces antes de que Luo Yuan pudiera terminar lo que estaba diciendo. Maestro, ten piedad de mí. Lo sé. ¿De dónde vienen? Luo Yuan frunció el ceño. Se sintió extraño para él. Ponte de pie y dime, le gritó al hombre que lloraba. El hombre estaba petrificado. No podía mover las piernas para ponerse de pie. Estaba temblando en el suelo y no podía hablar. Luo Yuan eligió a otra persona de la masa de personas que se estremecían. Con todo el cruel asesinato que había sucedido, el hombre derramó todo lo que sabía desde el principio hasta el final. Capítulo 350. Supervisión. ¿Han estado aquí durante medio año? Luo Yuan dijo. Pensó para sí mismo. Parecía que el árbol de la sabiduría permanecía donde estaba. Sí. El hombre dijo mientras hacía una reverencia, temeroso de lo que podría pasar después. Bien, continúa. Luo Yuan asintió. El hombre estaba sorprendido. Su cara larga fue reemplazada por una sonrisa de alivio. Él era más afluente con su información después de eso. Eran de la provincia de Musi, de la montaña del riñón, notó el ceño fruncido de Luo Yuan y agregó, la montaña del riñón se parece al riñón de un cerdo, es muy fácil de reconocer que es esa montaña de riñón de cerdo, puede ser más específico, ¿hay un nombre propio para poder encontrarlo en el mapa? Luo Yuan no estaba satisfecho. Era tierra estéril en el área noroeste, y solo había unas pocas provincias allí. La provincia de Musi fue uno de ellos. Tenía una idea de cómo era como lo había visto antes en el mapa, pero estaba ubicada en la montaña Kunlun, que tenía muchos ríos peligrosos y colinas peligrosas. Incluso si alguien estaba familiarizado con el paisaje, era imposible recorrer el camino con un riesgo grave de soportar. Además, todo el lugar estaba cubierto de plantas. Ya era bastante difícil encontrar la provincia de Musi, sin mencionar lo que era la montaña de riñón de cerdo. El hombre estaba aturdido. Echó un vistazo al sable en la mano de Luo Yuan y el sudor frío le goteaba de la frente. Él se sorprendió por el cambio repentino en el estado de ánimo de Luo Yuan. Así es, como lo llamamos, es fácil de encontrar, montaña de riñón, parece un riñón de cerdo. De repente, se le ocurrió una idea y se dio un golpe en la frente. Ah, claro, hay una cascada que puedes oírla desde muy lejos, una cascada era un buen punto de referencia, la buscaría cuando volviera por la noche. Había una computadora en el departamento con un mapa satelital. No era el mapa común utilizado por civiles, sino una versión militar detallada. La resolución podría llegar a 0,3 metros, donde incluso objetos pequeños podrían verse fácilmente. Encontrar la cascada no debería ser un problema. Pero Luo Yuan estaba confundido, porque querrían migrar de la nada. Con miedo en sus ojos, el hombre tartamudeó su respuesta. El lugar estaba aterrorizado por una gigantesca bestia mutada y se había comido a muchos gigantes de piel verde. Por eso escaparon, Luo Yuan pensó para sí mismo. Tiene sentido. Con el temperamento inteligente de la raza, no se alejarían a menos que estuvieran bajo el asedio de una fuerza mucho mayor que ellos mismos. Luo Yuan miró la hora y se dio cuenta de que eran casi las 8 p.m., echó un vistazo a la gente y dijo, me voy. Cuídate. Al unísono, la multitud estalló en una charla. Maestro, por favor llévenos con usted. Mientras no muera de hambre, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, por favor, llévame contigo. A partir de ahora,
eres nuestro maestro, puedes hacer lo que quieras con nosotros, por favor, no nos dejes atrás. Mientras caminaba, Lo Yuan sintió que la gente detrás de él se inclinaba ante él. Él no pudo evitar parar. Por lo que dijeron, era obvio que la vida en el desierto sería un suicidio para ellos si se quedaran solos. Era la regla de la jungla donde el más fuerte sobrevive, mientras que el resto viviría como animales sin dignidad. Pero pensarlo bien, no sería una tarea fácil si él decidiera llevarlos. Estaba a 400 kilómetros del área de reconstrucción. Tendrían que atravesar junglas que estaban llenas de peligro. Incluso si caminen día y noche, lo más rápido que podrían ir serían solo 50 kilómetros por día. Además, durante todo el viaje, él tendría que cuidar de su bienestar y mantenerlos a salvo. Incluso si llegaran al destino, tal vez solo la mitad de ellos podría sobrevivir. Lo Yuan miró alrededor de la cueva. La única forma de salir de la cueva era a través de los túneles. Mientras los túneles estuvieran bloqueados, la cueva sería segura para vivir. Al mirar los cadáveres y la comida alrededor de la cueva, no deberían preocuparse por qué comer durante un tiempo. Para una raza inteligente, no había nada de lo que preocuparse, ya que habían estado en el desierto durante mucho tiempo, ya que sus principios de supervivencia no eran tan rígidos como solían ser. Lo Yuan sospechaba que la mayoría de la gente aquí había practicado el canibalismo para sobrevivir. Aunque parecían inofensivos, muchos de ellos eran peligrosos. Durante el apocalipsis, uno tenía que hacer lo que fuera necesario para mantenerse con vida. Pensó un rato y dijo, por favor, levántense. Me pondré en contacto con el área de reconstrucción y haré todo lo posible para ayudarlos a todos. Por favor, quédense aquí unos días mientras esperan el rescate. Había alegría en sus caras. Lo Yuan negó con la cabeza y salió de la cueva. En su camino de regreso, informó al director de la oficina Chen Xingjie para una actualización de estado. Los resultados tendrían que esperar la aprobación de sus superiores. A Lo Yuan no le importó la espera y llegó a su casa una hora más tarde. Abrió la puerta y se dio cuenta de que había un invitado. «Oh Dios, finalmente has vuelto, señor Lu. Las señoras en casa te estaban esperando», dijo una mujer de 50 años con un fuerte acento de Shanghái. Había un encanto persistente en ella, y él podía ver que cuando era más joven, era una belleza. Tras el regreso de Lo Yuan, ella se levantó y lo saludó con entusiasmo. «Oh, la tía Sang está aquí, tomemos asiento. Había algo que tenía que hacer antes, es por eso que llegué tarde a casa. Déjame cambiar y ya vuelvo», dijo Lo Yuan con una sonrisa. La mujer era la directora del comité y una persona muy exuberante. Ella había venido 3 veces este mes. Lo Yuan se dirigió a su habitación y se quitó la camisa manchada de sangre. Se dio una ducha y regresó a la sala de estar. La mujer se puso de pie y estaba lista para irse. «No me di cuenta de que era tan tarde, señor Luo, me retiro primero, de lo contrario, el hombre en casa no podrá dormir. Tía Sang, acabo de regresar y te vas. Por favor, quédate. Pero si tienes que irte, siempre te invito a pasar en cualquier momento. Hiawi, tráeme una lata de carne de la última distribución, no podemos terminarla de todos modos». Los benefactores de la unidad de espada eran muy generosos, ya que distribuirían alimentos para su personal cada mes. Además, no solo proporcionaban alimentos de alta calidad, como frutas y carnes, sino que también ofrecían necesidades diarias, que eran raras en el mercado. A veces, también habría salsas para condimentar. A Mu Wenwen y Wan Xiaowan se les asignaron trabajos este mes y se mudaron con Lo Yuan. Incluso Chen Jiayi fue enviada a la escuela, pero ella solo volvería cada 10 días. A Lo Yuan no le interesaba la carne que se distribuía, ya que prefería la fresca, por lo que las 2 cajas de carne permanecían intactas. La tía Sang siguió rechazando su oferta, pero se rindió a Huang Hiawi, quien fue muy persistente. Ella tomó la carne mientras sonreía y les dio las gracias al salir. No pudo ocultar su felicidad cuando vio la etiqueta de 5 estrellas en el paquete. Ella nunca había visto una carne de 5 estrellas, ya que solo había selecciones de 4 estrellas disponibles en el mercado. Cada paquete costaba una bomba y eso era si una persona podía poner sus manos sobre ellos primero. Fue una sorpresa que Lo Yuan los tuviera en exceso en casa. ¿De qué hablaste? Algunas cosas de chicas, no te interesarían de todos modos, Huang Hiawi dijo mientras se sonrojaba. «He calentado la comida para ti, te la traeré ahora». Bueno, Lo Yuan asintió, aunque no tenía hambre, ya que estaba lista, sería inútil si no lo terminaba. «Oh, sí, podría necesitar salir mañana. Si no tarda demasiado, volveré por la noche. Si no, podría estar fuera por unos días». No podía estar seguro de que encontraría el lugar donde crecía el árbol de la sabiduría en un día. «¿Necesitas irte por tanto tiempo? ¿Es otra misión?», preguntó Chao Yali, quien estaba sacando la comida. Sus manos temblaban mientras hablaba, y la sopa en el cuenco se derramó por todo el piso. De inmediato dejó el cuenco frente a él, limpió el derrame y volvió a preguntarle con preocupación en sus ojos. «No te preocupes por mí, mírate,
todo torpe, no conoces mi habilidad. Hace un año viajamos desde el este para estar aquí y sobrevivimos. Además, esta vez no es una misión. Estoy buscando algo, volveré tan pronto como lo encuentre, Lo Yuan dijo mientras tocaba la mesa de madera, supersticiosamente. Mírate, tan orgulloso de ti mismo. Chao Yali puso los ojos en blanco ante Lo Yuan, con alivio. Sabía que además de ser promiscuo, no había nada que este tipo no pudiera hacer. Jefe Luo, ya que no es peligroso, da jamás seguirte, Wan Sisi dijo. Lo Yuan quería declinar al principio, pero miró su ansiedad, asintió y dijo, claro, vamos juntos. Lo Yuan pensó para sí mismo, como una humana fuerte y evolucionada, que ella debe aburrirse hasta la muerte para tener que quedarse en casa todos los días. Sería bueno para ella explorar. Estaba seguro de que nada le sucedería a ella, en su guardia. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.